Agradecidísimo de que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a viernes, fin de semana, 9 de abril, a 2 días de las elecciones generales del Perú, en la que todos los peruanos vamos a tener y peruanas vamos a tener la responsabilidad de elegir a nuestras próximas autoridades. Son 5 años que van a tener de mandato las autoridades que vamos a elegir el domingo, así es que nos quedan varias horas para pensar, reflexionar, y cuando vayamos a votar el día domingo lo hagamos de conciencia y tengamos un voto bien informado, un voto de corazón. Eso es lo que necesita nuestro Perú, que todos creamos en nuestra patria. Gracias por su sintonía. Encantado de estar con ustedes en esta tarde. Las ventajas, mire señor, esto es muy importante. Cuando uno habla de vacunas, y hemos hablado bastante de vacunas, ¿verdad?, todos estos últimos meses, hay un concepto que se llama eficacia. Eficacia. Eficacia se llama cuando se hace el estudio, ¿verdad? El famoso estudio de fase 3, en que la mitad de los voluntarios y voluntarios reciben la vacuna y la otra mitad placebo, ¿se acuerda? Mitad. O a veces es 1-1-1, pero un grupo recibe placebo y el otro vacuna. Se hace el estudio bien controladito, allí entran todos los voluntarios bien escogiditos. Cuando termina el estudio, o cuando se va haciendo el análisis, ahí se compara. El grupo que recibió placebo, ¿cuántos casos de enfermedad tuvo? Y el grupo que recibió la vacuna, ¿cuántos casos de enfermedad tuvo? Obviamente, si la vacuna es eficiente, uno va a decir, la eficacia de esta vacuna ha sido buena, porque en los 10,000 voluntarios que recibieron la vacuna, 10,000, solamente se han presentado 10 casos de enfermedad, mientras que en los 10,000 voluntarios que recibieron el placebo se han presentado 150 casos. Entonces imagínense, entre 150 y 10 pues hay una diferencia grande. Eso se llama eficacia. Entonces la eficacia de Pfizer es 95%, la de Moderna es 94,5%, la de Sinopharm está en 79%, la rusa en 92%. Eficacia. Es decir, comparado con un placebo, ¿cuánto me reduce la posibilidad de enfermarme usando la vacuna? Muy bien, pero ya cuando la vacuna sale al público general, ya no se habla de eficacia, señora. Ahí estamos hablando de ¿qué? Efectividad de la vacuna. ¿Cuán efectiva es en la vida real? Y se acaba de dar a conocer en el Perú un estudio de efectividad de vacuna. Y quien ha hecho esta investigación es el doctor Percy Maita Tristán, que está con nosotros. Él es médico, es investigador de la Universidad Científica del Sur y nos va a explicar en qué consiste este alentador estudio de efectividad de vacuna que se ha hecho en el Perú. Doctor Maita, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Es un gusto poder estar de nuevo con usted. Gracias. A ver, una vez que ya expliqué esto de la eficacia, de la efectividad, este es un estudio de efectividad. A ver, denos la muestra. Esto se ha hecho entre los médicos vacunados. ¿Cuánto ha sido el tamaño total de la muestra? ¿Cómo los han dividido? A ver, para empezar, no hemos hecho un estudio de efectividad porque no tenemos todavía la información de quién fue vacunado y quién no. Lo que hemos hecho... ya claro, porque no se ha comparado vacunado contra no vacunado. Exactamente, ¿cierto? Porque esa información no nos ha proporcionado todavía el Ministerio de Salud. Lo que hemos hecho es una vigilancia, y esto lo venimos haciendo ya buen tiempo en el Ministerio, en el Colegio Médico del Perú, donde veníamos observando desde el comienzo de la pandemia cuántos médicos fallecían, cuántos iban a UCI, cuántos hospitalizaban y cuántos eran positivos. En ese contexto, en las últimas semanas, en esta vigilancia que tenemos, encontramos que empezaba a caer la mortalidad de médicos. Y evidentemente no teníamos hasta ese momento ninguna otra intervención que pueda explicar que los médicos empiecen a caer su mortalidad, porque acordémonos de un detalle, la población médica ha sido una de las más afectadas durante la pandemia y sus picos de mortalidad eran mucho más altos que en población general. Entonces, correcto. En ese contexto de dudas, porque también había un escenario adicional, y es algo que comparte la población, había dudas sobre si la vacuna de Sinopharm era suficientemente eficaz, por la falta de información de algunos ensayos.
Adicionalmente, han ido habiendo las últimas semanas reportes en prensa de que algunas personas, médicos vacunados, se estaban infectando. Entonces, la población médica estaba en duda si requerían o no una tercera dosis o si estaba funcionando la vacuna. Es en ese contexto de vigilancia del Colegio Médico en que decidimos, Científica del Sur, Salud y Colegio Médico, analizar dos indicadores fuertes. Uno, mortalidad, y otro, hospitalización. Y en ese contexto es que justamente evaluamos. Y lo que evaluamos es que las últimas 2 semanas la curva de muertes en médicos se reduce, mientras que la curva de población general con datos oficiales del MINSA sigue subiendo. ¿Qué coincide con esto? La primera dosis que se da en el país es en la primera semana de febrero, casi segunda semana. Y la segunda dosis arranca el 2 o 3 de marzo. Las caídas en mortalidad empiezan después de la segunda semana de marzo. Entonces hay cierta correlación entre los tiempos en que empieza a caer mortalidad en médicos. Pero teníamos la duda si este dato era algo todavía, bueno, es preliminar, pero todavía si era contundente o no. Entonces, ¿qué hicimos? Coordinamos con Salud y evaluamos en la base de datos de hospitalizados de salud con DNI a todos los médicos. Son 84,000 médicos, donde la mayoría de médicos tienen seguro social. Y vimos las hospitalizaciones durante toda la pandemia. Y la curva de hospitalizaciones de médicos es similar a la curva poblacional. Pero igual, hace 3 semanas se disocia la curva. En médicos empieza a descender la curva de hospitalizados cuando en población general sigue subiendo. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una pausa para la franja electoral. Cuando regresemos, por favor, nos sigue contando esto que está interesantísimo. Con los ojos no te veo, sé que sé. De gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur. Explicábamos en el segmento anterior que los estudios de eficacia de vacunas se hacen en la fase 3, cuando se compara la vacuna con el placebo, y los estudios de efectividad se hacen ya en la comunidad y ahí se compara vacunados contra no vacunados. El estudio que nos está describiendo el doctor Percy Maita no es ni uno ni otro, es un estudio de vigilancia. Ellos han visto qué ha pasado con todos los médicos que se han vacunado y han analizado lo que se llaman cifras de hospitalización y cifras de muerte en estos médicos que se han vacunado. Doctor, nos estaba diciendo algo interesantísimo. Entonces, esta muestra grande de salud son más de 80,000 médicos. Sí, en el Perú tenemos cerca de 85,000 médicos vivos a inicios de año. Y a todos ellos hemos seguido para saber quiénes han fallecido y quiénes se han hospitalizado. Y lo que no tenemos nominalmente es quién se vacunó y quién no. Claro, lo que sí sabemos hasta hace unos días es que el 55% de los médicos tiene 2 dosis y el 75% al menos 1 dosis. Y aún sin haber llegado a una cobertura de 100%, ya se empieza a ver este efecto protector de la vacuna en reducir hospitalizaciones y muertes. Muy bien, entonces lo que han hecho es ver esta base de datos de médicos y con el DNI nos dice que han sido identificados y los han, digamos, confrontado con la base de datos de hospitalización, ¿cierto? Y de muertes. Y han visto de qué, que la curva de estos médicos no ha seguido la curva de la población general de aumento, sino más bien al revés, ha ido bajando. Exactamente. Eso es un primer escenario que estamos trabajando. Nos faltan todavía modelar qué pasó con las PCRs y antígenos, que en teoría debió reducirse un poco de tiempo antes, y corroborar por unas semanas más que este efecto se mantenga. Por eso todavía hemos hablado de un reporte preliminar, pero esperamos en unas semanas dar ya los avances completos de cómo fue este resultado de comparación de poblaciones. Lo ideal sería tener la información que tiene el Ministerio de Salud de quién fue vacunado y quién no, y hacer sí ahí el estudio de efectividad que todos queremos tener. Correcto. ¿Se podrá? Sé que el MINSA lo está trabajando. Por eso mismo no nos dan la información.
El MINSA lo está trabajando. A ver, que lo trabajen pronto, que lo trabajen bien y que lo saquen pronto. Entiendo que quien tiene los datos, pues es el que tiene los datos, porque sería interesantísimo saber, averiguar la efectividad en este grupo de médicos, ¿no es cierto? Eso sería buenísimo. Por lo que se sabe, estos estudios de efectividad, o sea, estudios de las vacunas en vida real, por ejemplo, lo de Pfizer en Israel, es magnífico porque la efectividad es casi igual que la eficacia del estudio clínico, 90 y tantos %, que generalmente no es así, ¿cierto? Sí, porque justamente para efectividad entran otros detalles. Por ejemplo, la logística, los tiempos, haber seguido en detalle que en un ensayo clínico uno sigue el protocolo como debe de ser. En cambio, cuando se implementa en un proceso ya en la vida real, pueden haber variaciones. Y en ese contexto importan mucho las condiciones logísticas que requiera cada tipo de vacuna. Uh-huh. Muy bien, entonces, en este estudio que ustedes han hecho de vigilancia de este grupo, ¿hay números que pueda compartir con los oyentes? ¿Hay porcentajes? ¿Se pueden hacer algún tipo de, digamos, de proyecciones? ¿Qué nos puede decir? Todavía es preliminar, pero claro, lo que sí sabemos es que las hospitalizaciones redujeron cerca de 60% entre la última semana evaluada y 3 semanas antes, entre el pico y la última semana de baja, redujeron 60%. Mientras que en población general, el mismo indicador ha subido cerca de 8%. Entonces, hay esta disociación entre lo que pasa en la población general y lo que ha pasado en la población médica. La única explicación que tenemos en la mano, hospitalización, la única explicación que tenemos en la mano es el proceso de vacunación que han tenido, que como venía explicando no es al 100% todavía, y correcto, todavía no llegamos a las 2 a 2 dosis y 2 semanas posteriores de protección. Entiendo, o sea, para repetirle a nuestros oyentes, señora, lo que el doctor Percy Maite Tristán nos está diciendo es que en la población general del Perú, el número de hospitalizaciones ha subido 8% en el periodo de tiempo que ellos han analizado, mientras que en el grupo de médicos, en ese mismo periodo de tiempo, ¡bum!, se bajó 60%. Eso es para hospitalización. ¿Y para muerte? En muerte el dato es mucho más fuerte, cosa que todavía me llama la atención, porque en realidad primero se reduce hospitalización y luego muertes, pero la caída es cerca del 70%. 70%. Ahora, ¿no es un poco prematuro hablar de muerte? Porque, ¿verdad? El caso enfermo, en 3 o 4 semanas todavía fallece, ¿no es cierto? Por eso mismo, no, en la comunicación oficial no dimos cifras como tal, porque lo que estamos esperando es estabilizar. Recién han pasado 2 semanas desde que en teoría ya hay protección efectiva de vacuna, y todavía falta un poco más para poder evaluar ello. Entonces, por eso hemos sido bastante cautos en todavía no dar las cifras en general de cuánto se reduciría o no. Esperamos un par más de semanas para que se estabilice el resultado y poder comunicar un poco mejor, pero por eso comunicamos curvas. Y en las curvas es muy evidente el cambio. O sea, la tendencia, la famosa tendencia, la curva esa está allí para verla. Ahora, ustedes los científicos, los investigadores hablan generalmente de debilidades y fortalezas de sus estudios. Brevemente, ¿qué fortaleza tiene este estudio y qué debilidades? La principal fortaleza es que hemos evaluado una población, digamos, cautiva. Todos tienen una característica, son médicos. ¿Homogénea? Es homogénea. Tenemos la posibilidad de poder saber qué pasó con ellos. Hemos hecho esa corroboración. Por un lado, el registro de mortalidad es fidedigno porque cada médico que fallece, para tener los beneficios del colegio médico, tiene que dar su certificado médico. Entonces, ese detalle más la búsqueda por SINADEF nos da la seguridad que tenemos todos los datos de quién falleció por COVID, porque no hemos incluido los fallecidos que no fueron COVID, solamente fallecidos COVID. Por otro lado, la data oficial también hemos tomado el oficial, y en el caso de salud también hemos tomado con DNI la posibilidad de buscar quiénes han sido hospitalizados y por COVID. Entonces, eso sí lo tenemos como la mayor fortaleza en haber evaluado una población y compararlo con la población general. El problema es que eso es un estudio ecológico, no estoy evaluando caso por caso. Todavía no hemos hecho los ajustes por edad, que eso también me pueden cambiar las curvas. En palabras sencillas para nuestros oyentes, ¿qué significa un estudio ecológico?
En ecológico lo que hablamos es que no estamos evaluando persona por persona como individuo, sino evaluamos poblaciones en determinados cambios en el tiempo. Y en este caso lo que hemos evaluado es estas poblaciones, población general y población médica, cómo ha cambiado su evolución de hospitalizaciones y muertes cada semana. Y lo que hemos hecho con eso son curvas donde vemos una diferencia de curvas. Ahora, si empiezan a analizar ya caso por caso, las cosas pueden cambiar, los números pueden cambiar, ya deja de ser ecológico, ¿no es cierto? Exactamente, y ahí hablaríamos de un estudio de efectividad donde comparamos vacunados contra no vacunados, que es lo que queremos hacer. Correcto. Y la principal debilidad del estudio entonces sería eso, ¿no? De que no ha habido ocasión de compararlos contra los no vacunados. Sí, no tenemos formas de no tener la base de datos de quién y cuándo se vacunó. Eso no lo podemos tener como colegio médico. Sí tenemos una parte, que son a todos aquellos médicos que vacunó el colegio, que son cerca de 16,000, pero es una pequeña muestra de todos los que sí se han vacunado con vacunas Femisa y de salud, que es la mayoría, ¿no? Qué interesante. Pues felicitaciones, doctor Maite. Esto es un adelanto muy interesante. Yo creo que nos da muchísima buena onda, como se dice, de que la vacuna funciona, de que la vacuna ha bajado hospitalizaciones y muertes preliminarmente hablando en este grupo de médicos. Eso es una muy buena noticia. Y ustedes que han investigado esto, ¿ya existen publicaciones acerca de efectividad de la vacuna de Sinopharm en alguna parte del mundo? No, justamente no tenemos evidencia ni de fase 3 publicada ni de efectividad. Y justo por esto era importante conocer esto, porque había dudas, tanto en población general como en médicos, de ello. Claro. Lo que nosotros estábamos buscando era, ya sabiendo estas fechas, queríamos tener evidencia si es que cambiaban las curvas o no. También para dar un nivel de confianza al grupo de médicos que ha sido vacunado, o en todo caso evaluar una nueva vacunación. Esa era la labor del colegio médico. Pero lo que nos hemos encontrado es una clara disociación de las curvas que muestran un efecto positivo de las vacunas, que es lo que conocemos. Las vacunas protegen de enfermedad grave y de muerte. Correcto, eso es muy importante que nuestros oyentes lo entiendan bien, señor, señora. Todas las 7 vacunas que se están usando en el mundo tienen ese factor común que nos protegen de la enfermedad grave que nos lleva al hospital. Doctor Maite, muchísimas gracias. Pues entonces la pelota está en la cancha del Ministerio de Salud, que se pongan las pilas, que tengan los datos y que pronto nos den ya estudios de efectividad en esta cohorte, en este grupo de médicos. Es lo que esperamos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. El doctor Percy Maite Tristán estuvo con nosotros. Alentador estudio, señor. Alentador estudio. Mire, muy preliminar, pero ahí están las curvas. Los médicos vacunados entran menos al hospital y parece que mueren menos. ¿Qué más, pues? Esa es la vacuna. Regresamos.